Transact SQL, digamos que sería un ejemplo de Transact SQL, donde nosotros podemos crear nuestros propios roles. Digamos, ahí ya tenemos una sintaxis que sería create server role. Con el nombre, una vez que lo hemos creado, le asignamos los derechos que nosotros queremos. Vamos a un momento acá. Para poder ver esto, vamos a ver primero que sería un pequeño demo de cómo estar viendo los server roles. Primero, vamos a mostrarles acá. Esta es una instancia de SQL Server 2008, tal y como lo conocíamos anteriormente, para que veamos esa opción como estaba en la versión anterior. Como podemos ver, digamos en SQL Server, la parte de logins y tenemos los server roles. O sea, son los roles ya fijos de SQL Server y de que no me dan ninguna opción. Lo único que hace es estar es para PowerShell, reportes, etc. Ahora vamos a ver cómo se ve eso vamos a cambiar de servidor, cómo se ve eso en SQL Denali. En SQL Denali, igual tenemos la parte de seguridad, tenemos los server roles, pero lo primero que van a notar es de que los server roles que son creados por default, ya ven que tienen un nuevo icono, ¿sí? Para dar una versión anterior, es un icono distinto, nos dice que es ya predefinido, nosotros lo podemos modificar. Si queremos crear un nuevo server role, ¿qué es lo que hacemos? Igual, ¿ven? Ya tenemos la opción de server roles, podemos elegir igual los executables que queremos hacer. Vamos, puede ser a nivel de endpoints, a nivel de logins, a nivel de servidores, a nivel de availability groups. Vamos, que son las nuevas opciones que se pueden estar estableciendo. También se puede hacer, vamos, la creación de server roles se puede hacer a nivel de Transact SQL. En este caso, bueno, tenemos que ubicarnos en master y hacer las sintaxis, create server role, el nombre del rol, y después le tenemos que dar los derechos que nosotros queremos. En este caso le estamos dando derechos al Dedicated and Deep Connection, que es un endpoint, solo a ese rol en particular. Ya después que hemos definido la seguridad, ya muy rápido de ejecutar, y ya tenemos nuestro nuevo server role. Si vemos esto un poquito más grande, vemos que si se distingue, digamos, se pueden distinguir lo que serían los roles por el usuario. Entonces, esto me da, recuerden que es para poder definir seguridad a nivel de la instancia, a nivel del servidor, cosas que antes no se podían hacer. Pero ustedes, a veces, para darle derechos a alguien, le tienen que dar más derechos de lo que necesitaba. Por ejemplo, a veces, para dedicar a Administration Connection, tienen que dar sysadmin. Demasiado, ¿verdad? Demasiado poder a ese usuario. Entonces, ahora ya se puede hacer, digamos, con forma más discrecional. Entonces, eso es, digamos, el primer cambio pequeñito que tiene Denali. Otro de los cambios, ahora sí vamos a empezar a ver uno de los cambios que hay en Denali, que está disponible en CTP1, es los contained databases o las bases de datos autocontenidas. Primero, veamos qué es lo que intenta resolver los contained databases. Los contained databases tratan de resolver este dilema que siempre se van a encontrar los administradores de bases de datos. Yo tengo una base de datos del usuario, ¿verdad? Tengo acá, y
La base de datos del usuario depende por default de ciertas características de la instancia donde está ejecutando. Por ejemplo, el collection, digamos, está definido en master, que es el collection por default, va a depender de los logins. ¿Dónde se definen los logins? Se definen en master, donde se definen internamente credenciales, los link servers, el CDR, todo eso se definen a nivel de la instancia. Entonces, él está dependiendo mucho de la instancia. Igual, si tenemos algunos objetos de replicación, etcétera, van a depender del MSDB. El otro punto se va a depender del TempDB y del collection que tenga el TempDB, que está heredado del master, ¿verdad? Entonces yo puedo tener una base de datos que tiene un collection y el TempDB que tenga otro collection. Entonces, ese es el detalle y puede estar dependiendo de otra base de datos. Entonces, ¿qué es el ejemplo? Si yo quiero pasar esa base de datos de un servidor al otro, tengo que reconstruir todas las dependencias que existían con respecto a las demás bases de datos que pudieran ser del sistema, digamos en el caso de master y de MSDB, y del TempDB y de cualquier otra base de datos que esté disponible. Si yo no reconstruyo esas dependencias, esa base de datos va a tener problemas, no va a levantar adecuadamente, o los usuarios no se van a poder conectar. Entonces, ¿cuál es el concepto que está detrás de las bases de datos autocontenidas? Dentro de eso, de que se intenta de que toda la información que necesita la base de datos esté dentro de ella misma. Entonces, yo puedo decir, esa base de datos es normal, puedo decir, esa base de datos es autocontenida. Entonces, en el momento que yo digo que la base de datos es autocontenida, toda esa información que antes se guardaba en master, ahora se empieza a guardar dentro de la base de datos. Y, por ejemplo, si yo tengo diferentes collections, ya no hay dependencia. Cuando se levanta y se integra el proyecto, ya no se utiliza el proyecto de la base de datos de la instancia, por ejemplo, sino que el de la propia base de datos. Cuando yo muevo la base de datos de un lugar al otro, se mueve con los usuarios, se mueve con los logins, con la autenticación. Entonces, yo puedo hacer backup de un lado, restore el otro y ya no tiene dependencias con respecto a la instancia anterior. Entonces, esa es la propuesta que se tiene. Igual, como dice aquí muy claro, un content database no tiene dependencias con la instancia que se o del motor de base de datos donde esté ejecutando. Entonces, la propuesta es: yo tengo servidor A donde está corriendo una base de datos y ahora por alguna razón la quiero mover al servidor B. Entonces, solo hago acá, restore en otro lado y la base de datos debería seguir funcionando. De hecho, sigue funcionando, ¿verdad? Dentro de no tengo que volver a reconstruir todas las dependencias que tenga, y lo que me hace eso es de tratar de hacer las bases de datos mucho más fáciles de mover. En SQL-NALI, en el STP1, tiene una nueva opción de base de datos que se llama Containment, que es el nivel de contenimiento, podríamos decir, son palabras difíciles de traducir, en donde yo le puedo decir específicamente: quiero que esta base de datos sea Contained Database. E igual tenemos la parte de Partial Contained, que hay diferentes modelos de Contained Databases. En SQL-NALI, en el STP1, si ustedes quieren probar, van a tener que hacer un Partial Contained Database. Ese es el que hay que estar haciendo. Y en este caso, ¿qué es lo que me permite y me soporta eso? Yo puedo tener toda la parte de logins, toda la parte de collection, está definida directamente dentro de lo que sería la base de datos. Entonces yo la puedo mover de un servidor al otro. Dentro de lo que serían los content users, que también es siempre la pregunta que se surge, ¿verdad? Es, ok, ¿qué pasa cuando un usuario, voy a crear el usuario en el content database? Entonces tengo dos modelos de creación de usuarios, basados en usuarios definidos dentro de la misma base de datos, digamos, donde el usuario el usuario y la contraseña está dentro de la misma base de datos, o usuarios basados en Windows Principals, que serían los seguridad integrada. O sea, esa es la seguridad integrada que ustedes ya hayan conocido. Entonces pueden trabajar los dos modelos, que son los dos modelos tradicionales de SQL Server. Repasando, ¿qué es lo que se tiene? Los Contained Databases trata de separar todo lo que sería la aplicación, digamos, todo lo que sería las
aspectos específicos de la aplicación de aspectos específicos de la instancia, digamos, separarla de esa, digamos, y utilizar SQL Server solo como algo que ejecuta las cosas. Y el resto de la configuración está dentro de la base de datos. En el CTP1, por aquello, hay ciertas características que todavía no están disponibles. Por ejemplo, replicación, digamos, no puedo hacer replicación de un contained database, ni puedo hacer change data capture o change tracking, digamos. Esas son las restricciones que existen en este momento. ¿Cómo es de que yo tengo que estar haciendo el contained databases? Dentro de lo que serían los contained databases, prácticamente lo que me permite es nuevo Transact SQL que puede hacer diferentes cosas, y hay ciertos parámetros que sí están disponibles a nivel de contained databases. Por ejemplo, hay ciertas cosas que dependen de la instancia. Por ejemplo, la instancia puede elegir cuántos procesadores utilizar, cuánta memoria utilizar, si hay afinidad o no afinidad de procesadores. Eso sí hace a nivel de la instancia. Vamos, yo no le puedo poner a un contained databases y asociarle procesadores. Eso no se puede hacer. Que sería lo más lógico es que sean a nivel de la instancia. No es el propósito de los contained databases. Y después está todo lo que sería el manejo de collections. Acá vamos a levantar nuestra versión de SQL de Denali. Hacémonos a full screen y aquí tenemos el script que vamos a estar utilizando, digamos, como base. ¿No? Primero podemos revisar de que no tenemos las bases de datos ya creadas. Vamos a crear una base de datos que necesitamos para el puro inicio, que es esta. Y después